Buenos días. Podéis ir ocupando vuestros sitios y vamos a dar comienzo al culto. Bienvenidos a todos. Domingo de Ramos, que muchos cristianos celebran hoy y recuerdan la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y estaba pensando que todos estaban como muy animados y contentos, excepto Cristo, porque sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Y sabía pues que iba a llegar a la cruz. Bueno, me puedo quitar la mascarilla también. Así que voy a leer dos versículos. Cuando Cristo entró en Jerusalén se cumplió una profecía de Zacarías. Entonces, he sacado dos versículos de esta profecía, la voy a leer, luego oraremos y luego pues alabaremos al Señor. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Vamos a orar a este rey, y luego vamos a alabarle con júbilo. Un rey que, como leemos aquí, ha venido a traer paz. Un rey que, como vemos en la palabra de Dios, es un rey humilde y que nos ama a todos, aunque seamos pecadores, aunque seamos humanos con nuestros malos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu casa. Gracias por los que han llegado, por los que están de camino. Ayúdanos a todos a llegar bien. Te pedimos que tú estés en medio nuestro. Que entres hoy como asentado en Jerusalén, que entres triunfal en nuestros corazones y que con tu Santo Espíritu guíes todo lo que se va a hacer aquí, Señor. La alabanza, la oración, Señor, todo, la predicación, todo lo que haremos, lo haremos para acercarnos a ti, para darte gloria a ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Santo Dios, gran soberano eres, envía tu Hijo a la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te manos que se entregaron por amor, lo que son, siempre te por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te Tú eres santo Dios, por eso te cantamos, te adoramos, te damos las gracias por este día, Señor. Estamos aquí porque tú nos has traído, Señor. No nos ha traído nadie. No pensábamos quizás siquiera estar aquí hoy. Pero en tu voluntad y en tu propósito, Señor, estamos aquí y tú tienes algo precioso para cada uno de nosotros. Algo que necesita nuestro corazón, que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestra alma, Dios. Y nos mostramos ante ti y tenemos hambre y sed de recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, Dios. Bendice a cada corazón que quiera agradarte. Cada uno con nuestros problemas, con nuestras circunstancias. Como decía Pablo, viviendo en abundancia, viviendo en escasez, en enfermedad, en prisiones, en persecuciones. No importa, Dios. El gozo de tu salvación y nuestra victoria, Dios. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y como siervos te cantamos, Dios. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, inunda nuestro espíritu.
que tu presencia llegue a nuestra vida, que tu obra sea cumplida hoy aquí, Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Estamos dispuestos, Dios, estamos preparados. A veces no entendemos nada de lo que ocurre en nuestra vida ni en el mundo, pero confiamos en ti porque todo encima del mundo. Aquí se la gloria en el nombre de Jesús.
y mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. No sé si os habéis fijado, pero nos falta algo hoy. Nos faltan los niños. Eso es porque se ha trasladado la escuela dominical a un sitio más maravilloso que este. Están en Pinos de Ales de campamento, disfrutando ahí. Así que hoy no hay escuela dominical aquí en el hotel. Pero aún así vamos a orar por nuestros niños, por los que están en Pinos de Ales, por los que a lo mejor están en casa porque no han podido venir, por todos ellos. Así que os pido que me acompañéis en oración por ellos. Señor, muchas gracias por nuestros niños, Dios, por esa bendición tan grande que has dado a tus hijos, de tener niños, Señor, de tener hijos. Te pedimos que ahí donde están, en Pinos de Ares, o en sus casas, o donde tú les has permitido que estén hoy, los bendigas, Padre. Que puedan llevar en sus corazones tu palabra, que puedan llevar, Señor, la alegría de conocerte y que puedan, Señor, aprender más aún de ti, que se acerquen a ti, a tu Santo Hijo, Señor, que puedan conocerte así como tú eres. Bendice a los profesores, bendice todo ese esfuerzo y trabajo que ellos hacen. Dales sabiduría para saber cómo enseñar a nuestros pequeños tu palabra, saber cómo enseñar el Señor del Evangelio. Y que todo eso, Dios, dé fruto en el tiempo en el que tú decidas. Gracias, Señor, por ellos. Amén. También, me gustaría saludar si hay personas que nos visitan hoy, que están por primera vez aquí, si quieren decirnos su nombre y poder darles la bienvenida de esa manera. No sé si hay alguien nuevo. Si no, pues somos todos conocidos. Vamos a pasar al tiempo libre. Hoy emplearemos el tiempo libre con la ayuda del Señor para orar por necesidades. Hay muchas, el tiempo es corto. Le estaba diciendo a Merceditas que le pidió que orara y dijo que hay muchas cosas por las que orar, y es verdad, ¿no? Oraremos hoy por nuestros enfermos, por los enfermos que tenemos en la iglesia, que todos conocemos, que recordamos muchas veces también en nuestras oraciones en casa, y también oraremos por la paz en el mundo. Tenemos Ucrania muy cerca y oramos por ellos también, y también tenemos que recordar que hay muchos más países donde no hay paz. Afganistán, China, Corea del Norte, donde los cristianos son perseguidos, donde falta la paz y la tranquilidad para los paisanos de ahí y también para los cristianos. Así que oraremos por estos temas y también por los que queráis. He pedido a Luz y a Merceditas que orasen si quieren, acérquense aquí y pueden ir orando. Señor y Dios eterno, esta mañana venimos delante de tu presencia para alabar una vez más y bendecir tu nombre y darte toda la gloria y la honra que tú mereces, Padre, porque tú sabes todas las cosas, porque tú eres el Dios que es posible y el Dios de la salvación. Vivimos tiempos difíciles, Señor, y bueno, quiero primero leer un texto que está en Mateo, que todos conocemos, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos que todas estas cosas han acontecido, están aconteciendo porque estamos en tiempos de fin. Padre Santo, solo puedo decirte, Dios mío, que venga tu reino y se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo mismo, Señor. Padre, yo te ruego y te imploro en esta mañana, Señor, por la situación que está viviendo Ucrania, Señor. Estas dos naciones enfrentadas, o no naciones, porque sabemos que es una división, Señor, entre Rusia y Ucrania. Señor, dos ciudades, una sobre la otra, una nación, vamos a decir, contra otra nación, como dice aquí en Mateo. Padre Santo, mira las muertes que están aconteciendo, Dios mío. Yo te pido misericordia, Dios mío. Yo te pido que tú toques el corazón de los gobernantes, tanto de Putin como de Zelensky. Señor, para que tú obres en ellos y le traigas, Dios mío, arrepentimiento, para que llegue a un concilio, Señor, para que venga la paz en ellos. Sabemos que la paz solamente la puedes dar tú. Sabemos que podemos apelar a ti, porque tú eres el único que todo lo puedes y todo lo sabes, Señor. Te ruego también por la paz en el mundo, Señor, porque todas las naciones están en situaciones difíciles, Señor. Mira Afganistán, Señor, mira China, mira Corea del Norte, Señor. Países que todavía en Afganistán se está peleando, pero también en China, como en Corea, tú sabes las prohibiciones que hay para los cristianos, Señor, las persecuciones que hay. Yo te pido que tengas misericordia, Dios mío, que tengas misericordia y que llenes la tierra de tu gloria y del conocimiento tuyo, para que haya arrepentimiento, Dios mío, para que, oh Dios mío, venga tu reino, Señor. Estamos pidiendo, Señor, y se haga tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, Señor. Muchísimas gracias por poder estar delante de ti, con todos mis hermanos, Señor. Es la alegría más grande que tenemos en la semana, Señor. Y te damos muchas gracias porque sabemos que eres un Dios de misericordia y que estás siempre pendiente de todos tus hijos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por poder ponerte delante de ti. Y en esta mañana, Señor, tú nos dices que no estemos afanados, que estemos siempre gozosos. Y la verdad que es difícil hoy día poder estar gozosos. Pero te damos gracias por tenerte, porque es lo que nos sostiene, Señor. Y te damos gracias en esta mañana para que tú, Señor, mires a nuestros enfermos, que tú nos sabes, Señor, tanto a Andy, tanto a Ansu con su operación de rodilla, también por Virginia, madre de Begoña, Señor, por Maricarmen, por su marido, por tantas y tantas personas que necesitan que tú estés con ellos, que tú les ayudes, que tú seas el que los sane, Señor. Ten misericordia, Señor, en esta mañana. Eso es todo lo que te pedimos, Señor, porque tú sabes que hay tantas necesidades de personas que te necesitan, Señor. Y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, y favoritas. Vamos a pasar a la mesa del Señor, a tomar el pan y el vino. Decía al principio que es Domingo de Ramos y me trae recuerdos el Domingo de Ramos. Aunque parezca un chiste malo, cuando llegué aquí no tenía ni buen español ni buena cultura. Estaba escuchando que hablaban del Domingo de Ramos y pensé que hablaban del jugador del Real Madrid, de Sergio Ramos, y estaba pensando, pues bien debe de haberlo hecho para que diga que el domingo es de él. Luego me he enterado de que el Domingo de Ramos era otra cosa. En Rumanía le llaman Domingo de Flores. Cuando ya he entendido que era esa correspondencia, pues ya sabía de qué iba. Y me acuerdo de ese domingo porque en Rumanía tienen costumbre ir ese domingo al cementerio. Y días antes van y limpian las tumbas, ponen flores, y ese día mismo van las personas al cementerio un poco para recordar a los que ya no están entre nosotros. Y los niños van
así de parada en parada en cada tumba, y en las tumbas pues hay los hijos de los que han fallecido o familiares, y los niños van y dicen que Dios le perdone. Y le responden, el familiar que está ahí, perdónenle Dios. También le dan pues una galleta o algo también. Claro, en un tiempo donde tener chuches y dulces era más raro que ahora, ¿no? Que ahora vas al supermercado, te llenas la bolsa, vas a casa y te pones fino, pero en tiempos antiguos, cuando yo era más pequeño también, no había tantas. Y ir un día y volver a casa con una bolsa así llena de chuches era como una mentira. Pero bueno, ahora que he crecido, ¿no? Pensando un poco por qué se hacía eso, me di cuenta que era para recordar, ¿no? A los que no están. Así, por ejemplo, llegaba a saber dónde estaba la abuela de mi primo, dónde está la hermana de mi abuelo, dónde están mis tatarabuelos. Y si pensamos bien, tenemos que mantener el recuerdo de los que no están, ¿no? Y el recuerdo de los que no están lo mantienen los que ya han conocido y hacen de enlace entre los que ya han muerto y las nuevas generaciones, los niños. Y he pensado que con la cena del Señor y con el Evangelio es un poco parecido, porque nosotros mantenemos el recuerdo de Cristo, que ya no está en la tierra, pero nosotros le conocemos y nosotros somos ese enlace entre Cristo y los que no le conocen. Ya sean a lo mejor nuestros niños a los que tenemos que enseñar ese Evangelio, pero también los que están fuera. Entonces, tendremos ese tiempo para el pan y el vino, y como hacen los niños parada, vamos a hacer nosotros también 2 paradas hoy. La primera triste, la segunda más alegre. Vamos a hacer una primera parada en la cruz de Cristo. Si nos paramos y miramos en la cruz, donde Cristo fue crucificado, pues veremos su cuerpo ahí, su carne y su sangre derramada por nosotros, lo que tenemos los símbolos, el pan y el vino. Y es triste, ¿no? Y no tenemos que decir nosotros, perdónele Dios, no. Si miramos a Cristo y nos damos cuenta que fue clavado ahí por nuestros pecados, lo único que podemos decir es, perdóname Dios, porque yo le he puesto ahí. Y lo mejor es que Cristo, estando en la cruz, a los que le estaban haciendo daño y a los que pues, se burlaban de él oraba al Padre y decía, Dios, perdóname, porque no saben lo que hacen. Esa es la primera parada que hacemos hoy, nos acordamos de la cruz de Cristo. Y la segunda parada que hacemos, a modo niño, como los niños, es en la tumba de Cristo. Y es alegre, no es como lo hacemos nosotros aquí cuando vamos a la tumba de alguien porque te entra tristeza. Pero si vamos a la tumba de Cristo, nos entra alegría, porque está abierta y está vacía. Y sabemos que Cristo venció la muerte. No le pudo mantener ni el pecado, ni la cruz, ni la muerte, ni nada. Le pudo mantener muerto. Sabemos que Cristo resucitó el tercer día y ahora está en el cielo. Y por eso tenemos nosotros salvación y la promesa de vida eterna. Me gustaría leer lo que es muy conocido y solemos leerlo. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. Leemos lo que decía Pablo a los Corintios en relación con la mesa del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le pedí también a Nathan que se acerque para orar por el pan y el vino. Y voy a leer también otro versículo, y con esto termino, que es también parte de esa profecía de Zacarías. La profecía es muy bonita, es muy más larga de lo que nosotros hemos leído. Hemos leído 2 versículos y ahora leeremos el siguiente, que es Zacarías 9:11. Y decía Zacarías la palabra del Señor que le había sido dada,
Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Sabemos de la parábola que Cristo enseña sobre el rico y Lázaro, de que un sitio sin agua es de lo peor que hay, ¿no? Y muestra como un poco ese sitio de tormentos, el infierno, como un sitio sin agua. Y dice esa profecía maravillosa de que Cristo vino y nos ha librado de ese sitio sin agua, y nos ha librado de un sitio de dolores y nos permite estar en un sitio maravilloso con Dios por la eternidad. Así que voy a pedir a Nata que orase, y luego, mientras los hermanos alaban a Dios, tomamos el pan. Señor, te damos muchas gracias por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Padre, para poder adorarte, Señor, y poder recordar lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por salvarnos, Señor, y por darnos el privilegio de poder ser salvos en ti, Señor. Gracias por tu pan y la nosotros. En tu nombre.
Jesús, varón de verdad. Seguimos alabando al Señor con nuestras ofrendas. Recordaros también que podemos seguir ofrendando por transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia y también aquí en el local, quien lo prefiere. Vamos a orar y los sugieres podrán pasar para recoger la ofrenda. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos das, por tantas bendiciones, Dios, del día a día, porque tenemos todo lo que necesitamos. Te queremos dar, Dios, ofrendar de lo mucho que nos das. Muchísimas gracias por tener todo eso. Y te pedimos que uses esta ofrenda para la edificación de tu iglesia, para los misioneros, Señor, y para tantas cosas que hacen falta. Provee Dios también a los que no tienen y bendice Dios a tus hijos. En el nombre de Jesús. Bien. Ahora vamos a pasar al tiempo de la predicación. Te voy a invitar a Ismael que se acerque y también a Maisa que orará por Ismael. Quiero pedir disculpas porque después de unos acentos tan bonitos que hemos oído en las voces de Luz y de Merceditas, una cubana y una granadina, aquí viene una receletana con un castellano seco que suena a latigazo. Me excuso por eso, pero bueno, es la riqueza del pueblo de Dios, ¿verdad? Leemos en el Salmo 119, el versículo 130, que dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Pues vamos a orar. Queridísimo Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra. Te damos gracias por la preparación que Ismael ha tenido para el día de hoy, por su estudio, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que hemos visto en los domingos
pasados, que ha sido un fogonazo de belleza de las maravillas que tenemos en la salvación que tú nos has ofrecido. Señor, que es inmensa, es inmensurable, Señor. Ayúdanos a gozarnos en las bendiciones, en las maravillas de tu ley, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para crecer en ti, para conocerte más, para admirarte más, para vivir, Señor, conforme a tu santidad, Señor. Pedimos que esta mañana ayudes a Ismael, Señor, dale gracia, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a las grandes verdades que tú nos tienes reservadas en tu palabra. Pedimos, Señor, tu ayuda y dirección en el santo nombre de Jesús. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. No sé si os acordáis, tiempos para algunos ya, entre los que me incluyo algo lejanos, en el colegio cuando estudiábamos, no sé si hoy día se llama así todavía, supongo que sí, el análisis sintáctico de oraciones. Y nos teníamos que enfrentar a identificar sujeto, predicado. Luego llegaba la cosa a complicarse con las oraciones compuestas. Yo recuerdo pasar exámenes de eso, ¿no? Lo que te ponían una oración y tú tenías que ir ahí, pues, identificando sujeto, predicado, verbo, si es compuesta de tipo tal, si... Y bueno, pues bien, lo recuerdo como algo con cierta dificultad, pero no sé si lo que voy a decir es una herejía, pero la verdad que no sé si alegrarme, por eso digo lo de herejía, porque suena bastante mal, de que mi profesor no conociese la Biblia. Porque si llegara a conocerla y se le hubiera ocurrido, y lo digo por supuesto en tono de broma, utilizar la frase que vamos a ver hoy, yo creo que habría sido muy difícil pasar el examen. Porque hoy continuamos con el libro de Efesios y la porción de texto que nos toca ver, que continúa con la última que vimos en la pasada semana, es únicamente una oración. Únicamente una oración. Y quizás esto puede hacer brotar la alegría ante lo breve de la predicación, pero es que nos vamos a enfrentar a la que creo es la oración, la frase más larga de la Biblia. Es decir, desde que inicia esta frase hasta que encontramos el primer punto, donde termina una frase, un punto, vamos a encontrar la mayor longitud que en cualquier texto de la Biblia podemos encontrar. Evidentemente, esto representa una dificultad de análisis muy grande. Si quisiésemos, no ya solo conocer el sentido de todo lo que aquí se nos va a decir, su enseñanza, y hay que hacer un gran esfuerzo. Pero es que hay que hacerlo anteriormente para poder entender el propio texto en sí desde un punto de vista gramatical, sintáctico, quién es el sujeto, de repente esta frase con cuál enlaza, y bueno, basta que la proyecte. No os preocupéis, es que no se ve muy bien la presentación, no es clave realmente que se vea la presentación. Este es el texto que tenemos hoy, la continuación en Efesios. Desde el versículo 15 del capítulo 1 hasta el 23, una única frase. Todo eso que estáis viendo ahí es una frase que hay que leer de inicio a final, tratando de ir ganando aire por el camino en las comas que encontramos, pero sin posibilidad de separarlo en varias predicaciones o de dividirlo en diferentes textos. Dice este texto: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sin duda que necesitamos dividir en secciones este texto, tenemos que acercarnos a él, dividiendo, centrando, ¿no?, un poquito nuestra atención en algunos aspectos que de forma estructurada nos van a ayudar a seguirlos. Yo he encontrado 3 secciones en este texto. Una primera sección, estoy ahora reproduciendo únicamente esa sección, ¿no?, pero es el texto literal que acabamos de leer. Una primera sección en la que el apóstol expresa gratitud y alegría al confirmar y ser consciente de que los receptores de la carta tienen una fe genuina, que verdaderamente han creído, que son salvos. En esta primera sección él manifiesta su alegría, su gratitud por esta confirmación de la fe de los receptores de la carta. Y pasa a una segunda sección en la que, de forma consecuente, al ser consciente de que son creyentes, hace una petición a Dios por ellos, intercede por ellos, expresa sus deseos, sus mejores deseos y su mejor petición hacia Dios a favor de estos receptores de la carta, de los que acaba de afirmar en la primera parte que está convencido de su fe. Por lo tanto, esta segunda sección veremos qué es lo que el apóstol pide a Dios para estos de los que acaba de confirmar su fe. Y cerrará con una tercera sección en la que hace énfasis en un aspecto de los que comentará en la segunda. Una de las cosas que pide, afirmará que está, bueno, de hecho, todas las cosas que pide, está muy seguro de que así será, porque se harán a través de la fuerza de Dios. Y como considera que este es un tema que merece la pena mayor explicación y profundizar, dedica la última sección para explicar el por qué tiene tanta confianza en que la fuerza de Dios va a ser capaz de hacer eso que en la segunda sección está pidiendo. Por lo tanto, si quisiésemos resumir lo que nos vamos a encontrar o todo este texto, lo podemos resumir como un texto en el que Pablo confirma la fe de los oyentes, va a pedir, intercediendo por ellos, pidiendo sus mejores deseos para ellos, y además les va a explicar con algo más de detalle el por qué está convencido de que esas peticiones se van a poder cumplir y por qué tiene tanta confianza en que la fuerza de Dios va a ser capaz de hacer esas peticiones. Entonces, vamos a por esta primera sección. Venimos en las semanas anteriores de entrar en temas muy trascendentes, muy profundos. Hemos estado hablando de la eternidad, de las decisiones, de la elección en la eternidad, del plan soberano de Dios, de nuestra participación en él. Y quizás podemos también llegar a pensar que, pero entonces, ¿cómo puedes realmente incluso también saber si tu fe es genuina? ¿Cómo puedes saber si has creído? Tienes entonces que entrar en una serie de análisis en la eternidad, en la elección, cómo saber si he sido elegido o no. Lo que veremos aquí ahora es un total giro a la sencillez y a la realidad de cómo hacer convivir ese mundo de lo eterno, de lo que nos supera, de lo que rebasa nuestra mente, con aquello que podemos ver y palpar. Porque el apóstol no está entrando ahora en esa dimensión, sino que directamente lo que les dice es, mira, habiendo oído de vuestra fe, ha llegado a mí, porque él no se encontraba con ellos, estaba en otro lugar, ha llegado a mí noticias de vuestra fe. He oído de vuestra fe. He oído además de vuestro amor. Y es eso lo que me hace dar gracias y estar convencido de vuestra elección. La fe y el amor. Generalmente hacemos mucho énfasis en la fe. Es además una de las bases de nuestra identidad como pueblo que podemos denominarnos evangélico, protestante. La fe como el único medio para alcanzar la salvación. Por tanto, podría llamarnos la atención que el apóstol no hace referencia únicamente a la fe, sino también al amor. Esto además es una práctica habitual.
el hacer referencia no solo a la fe, sino a otras actividades, cualidades o atributos. Lo vemos, de hecho, en muchas de las introducciones de las cartas del apóstol. Yo creo que la más referente es 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, o sea, capítulo 1, versículos 2 y 3, donde el apóstol habla como confirmación de la salvación, habla de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. La evidencia que confirma la salvación es una fe que obra, es un amor que es práctico, que trabaja, y es una esperanza no lejana que se tiene como algo que ya llegará y que, bueno, ni me acuerdo. Es constante. Por lo tanto, algo que suena como muy espiritual, como muy de la esfera de lo que es difícil de medir, difícil de definir, difícil de tocar, como la fe, el amor y la esperanza, el apóstol lo identifica con las obras, el trabajo y la constancia. Son las obras la evidencia y el resultado de nuestra fe. Hemos leído muchas veces que nuestra fe sin obras es muerta. Hemos leído también que por sus frutos los conoceréis. Y sabemos de muchísimos errores alrededor de estos temas. Muchísimo énfasis quizás en las obras, llegando a convertir nuestra relación con Dios en una relación de obras, dejando a un lado la fe, un error. Hemos escuchado también lo contrario, que como es por fe, da exactamente igual cómo vivas, da exactamente igual lo que hagas, que si tú has creído, ni tú ni nadie puede dudar absolutamente de tu salvación. Y entre medias de esos dos extremos, muchísimos errores también. Pero lo que encontramos en la palabra es que nuestra salvación es únicamente por fe, pero una fe que obra. Y una fe que obra, además, con un amor para con todos los santos. Y esto sí que es difícil. Porque el apóstol, que mide cada una de sus palabras, les está recordando que ese amor que brota de la fe es un amor para con todos los santos. Ya hemos visto en Efesios que santos no es una élite dentro de la Iglesia, sino que es cada uno de aquellos apartados, que es el sentido de la palabra santo, que ha depositado su fe en el Señor Jesús, cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Todos somos santos en ese sentido. Por lo tanto, es una fe que obra con un amor que alcanza a todos los hermanos. Sería muy fácil que dijese una fe que obra con amor a algunos hermanos o a muchos hermanos, pero a todos. ¿Realmente podemos amarnos todos? Claro, en un sentido teórico y nadie se va a atrever a decir que no, pero ¿realmente sentimos un amor los unos por los otros sin distinciones, sin discriminaciones? Sin conflictos no arreglados y no sanados que me llevan a sentarme aquí cada domingo teniendo algo en contra de mi hermano. Es bien difícil, muy, muy difícil. Si yo preguntara o hiciésemos aquí al azar que alguno de nosotros saliera para, sin preparación previa, recitarnos Juan 3:16, ¿pensáis que hay muchas probabilidades de éxito o pocas de que la persona que seleccionemos conozca Juan 3:16? Yo creo que bastantes de éxito, ¿no? Sí, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo y seríamos capaces todos de recitarlo. Pero si en lugar de Juan 3:16 me la jugara a seleccionar a alguien y que nos recitara Primera de Juan 3:16, un simple numerito delante de Juan, no sé si cambia tanto. ¿Qué probabilidades de éxito habría?
sin trampas, claro, de mirar la Biblia. ¿Quién podría así, al azar, salir y recitar 1 de Juan 3:16? 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Vale, tranquilidad. Resulta que 1 de Juan 3:16 es como un resumen de Juan 3:16. Él puso su vida por nosotros. Vale, qué descanso. Pero no termina el texto ahí. Así como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quizás por eso Juan 3:16 es tan famoso y 1 de Juan 3:16 permanece ahí, escondido en la sombra. Pareciera como si entender Juan 3:16, verdaderamente entender ese amor que tú has recibido sin merecerlo, te debiera de llevar automáticamente a dar tú de ese amor a tus hermanos. Pero miremos incluso el contexto de este versículo y un poquito de qué está rodeado. Nosotros sabemos que hemos pasado de nuestra vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan 3:14. Luego vendrá el 15 y el 16. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ya intentaron jugar con Jesús algunos, cuando él dijo que había que amar al prójimo. Y le preguntaron, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Un poco buscando, claro, yo amo a mi prójimo, si mi prójimo es el que es como yo, el que piensa como yo, el que vive cerca de mí, con el que me es fácil estar, claro que amo a mi prójimo, por supuesto. No caigamos también entonces en preguntar quién es nuestro hermano. ¿Quién es nuestro hermano? Pues, hombre, el que conozco de un montón de tiempo en la iglesia, el que para mí es como un hermano casi en la carne, pero espiritual. Hombre, mi hermano, con el que me lo paso fenomenal, el que piensa como yo, con el que me abrazo, ese es mi hermano y claro que yo daría mi vida por mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Esto evidentemente tenemos que verlo dentro de un contexto de realidad. Evidentemente, dentro de la iglesia pues existe la amistad especial entre unos y otros. No es lógico. Las afinidades, los hobbies, el pasar tiempo juntos disfrutándolo con personas, evidentemente a lo mejor a veces por un contexto de edad, de gustos, como es lógico. Evidentemente no vas a conocer igual a alguien con quien llevas compartiendo tiempo en la fe o en la iglesia desde hace 30 años con alguien que acabas de conocer. Por supuesto que entra ese realismo. El pecado también nos hace generar conflictos, rencores, malentendidos. Y lo que nos muestra la palabra es que no debemos negar que eso existe, pero sí que debemos de hacer una gestión adecuada de todo eso que pueda verdaderamente hacer honor a ese amor que se manifiesta en amor con todos los santos. Muy importante, el apóstol está confirmando la fe de los receptores de la carta porque ha llegado a él noticias de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Y el apóstol deduce que ambas cosas son evidencia suficiente para poder llamarles hermanos. Y ahora que sabe que son cristianos, pasa a la siguiente sección en la que decíamos que va a elevar una oración a Dios pidiendo por ellos. Hasta ahora hemos visto mucha gratitud. En los primeros textos de Efesios veíamos, bendito sea Él, ¿verdad? Decíamos a Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vimos todos los versículos siguientes llenos de alabanzas a Dios. Ahora hemos visto también gratitud. Doy gracias por vuestra fe. Pero el apóstol pasa a realizar peticiones. Y vemos ambas cosas también en la palabra siempre. Un acercamiento a nuestro Dios en gratitud, pero también en petición. Podemos pedir, debemos pedir. No pasa nada, no somos menos, no falla nuestra fe, no estamos menospreciando el poder que hay en nosotros.
por el hecho de pedir a Dios. Necesitamos pedir y acudir a Él. Quizás es buena práctica, como ha hecho el apóstol, sin ser algo normativo, primero centrarse en la gratitud y luego pasar a pedir. No es algo normativo, no podemos decir que así deba de ser o que el orden debe ser ese, pero bueno, quizás podría ser una buena práctica. ¿Y qué pide el apóstol? Bueno, vamos a verlo con 3 preguntas que nos van a ayudar a encontrar la respuesta: el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué pide? ¿Cómo se va a lograr eso que pide? ¿Y para qué lo pide? Ahí os he puesto las 3 preguntas y el texto las contesta. ¿Qué pide? Que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo os lo va a dar? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué pido esto? Para que sepáis la esperanza a la que os ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Lo veremos ahora, despacio, porque sé que son incluso palabras a veces difíciles de seguir. ¿Qué pide? ¿Cómo se va a alcanzar eso? ¿Y para qué lo pide? Hay una serie de palabras en todo esto que me llaman mucho la atención. Y es que son palabras muy relacionadas a todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Porque el apóstol ha pedido que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, revelación y conocimiento. Pero es que además pide que eso se logre alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Parecen como casi que sinónimos o palabras que quieren enfatizar mucho el conocimiento. Sabiduría, aquello que es el grado más alto del conocimiento y que te lleva a tener una conducta prudente. Revelar, manifestar, dar a conocer. El conocimiento, aquello que te ayuda a averiguar la naturaleza de las cosas, sus cualidades y la relación de las cosas. Alumbrar, dar luz, entendimiento, concebir las cosas, comparar, juzgar, deducir, saber, tener noticia o estar seguro de algo. Son definiciones muy rápidas, evidentemente no pretendo que las retengáis, pero nos muestran las múltiples caras y facetas del conocimiento. Conducta prudente, estar seguro de algo, tener noticia, averiguar, conocer la relación de las cosas. Sin duda que el apóstol da mucho valor al conocimiento. Un conocimiento además de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido a Dios que le podáis conocer más. Que Él os dé sabiduría y revelación de Él. Que os la dé Él para que le conozcáis a Él. Pide algo que solo Dios puede dar y que Él da. Algo que además Él se encarga de que podamos tener. Pues lo lograremos ¿cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que le podáis conocer a Él. Todo esto sigue recordándonos lo que hemos visto en semanas pasadas, en las que ese alumbrar nuestro entendimiento no es algo que se produce solo en nuestro primer encuentro, sino que es algo de nuestro día a día. Diariamente, el que sigamos conociendo más de Él, el que sigamos viendo nuevas verdades, nuevas revelaciones, el que sigamos profundizando en nuestro entendimiento de Él, es algo que viene de Él, que da Él. Vemos claramente cómo el apóstol nos llama a los efesios a investigar, buscar, a que vosotros adquiráis. Le pido a Él que os lo dé, que sea Él el que lo haga. Y ahora veremos la lista de las cosas que ha pedido, pero antes de eso, un pequeño paréntesis para darnos cuenta de la importancia que se da en la palabra al conocimiento, al entendimiento, a profundizar en saber más de Dios, en conocerle más, en investigar más. El pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. No habilidades, no fuerza, le faltó conocimiento. Y si algo quiere Dios, por encima de cualquier cosa, es que le conozcamos. Y que le conozcamos además con toda nuestra mente. Recordamos mucho, ¿no? Amar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro alma, con todo nuestro sentimiento, con todas nuestras buenas vibraciones, con toda nuestra emotividad. Sí, y con toda nuestra mente. No los eruditos, no los teólogos. Esto está llamado para todos. Que le conozcamos con nuestra mente. Que estudiemos, que conozcamos, que profundicemos. Y no habrá nada más en lo que nos podamos regocijar, sentir satisfechos, que en entenderle y conocerle. Conocimiento enfrentado con las experiencias, con los sentimientos, con las sensaciones, pues es este otro gran debate y otra gran tensión. Antes hablábamos de fe y obras. ¿Qué es más importante, el conocimiento o la experiencia, las sensaciones? Lo que Dios te dé a revelar de Él para que tú le conozcas, o lo que Dios te haga sentir, que no seas capaz ni de explicar, porque no obedece a ningún conocimiento, es una sensación, una experiencia. Pues una vez más, un conocimiento elevadísimo de Dios que no te lleva a una mayor experiencia y una mayor relación con Él, a una mayor adoración, y a postrarte más a Él, a celebrarle más a Él y a alabarle más a Él, es un conocimiento que no sirve. Y no queremos un conocimiento que no sirva. Y Pablo está pidiendo por un conocimiento que no sirve. Está pidiendo por un conocimiento que nos lleve a algo. Igualmente, una experiencia que no está basada en conocimiento es un tremendo peligro. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que siento es correcto? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que me siento llamado a hacer es lo correcto? ¿Cómo puedo estar seguro que incluso lo está produciendo Dios y es correcto si no está basado en un conocimiento? Un tremendo peligro también. Por lo tanto, una experiencia sin conocimiento es una total inseguridad. Puedes estar cayendo en algo muy equivocado sin ser consciente de ello. El conocimiento para las pruebas, para los momentos difíciles, será el mejor recurso. No siempre la experiencia, el sentimiento, el cómo me levanto hoy va a ser estupendo. Habrá momentos en los que no habrá experiencia, en los que no sentiré, en los que no notaré, en los que no tendré ganas de alabar, en los que incluso diré, no le siento. Serán esos momentos donde todo el conocimiento previo será tu mejor herramienta, tu mayor aliado. Adquiere conocimiento cuando estés mejor. Es muy difícil. Cuando todo sea nublado, cuando todo a tu alrededor es negativo, cuando no ves la salida, cuando estás herido, dolido, enfadado, es muy difícil que te expliquen, es muy difícil que tú recibas, es muy difícil que quieras meditar. Será el conocimiento, especialmente en los otros momentos, lo que será tu mejor aliado para esos momentos de dificultad. Y un conocimiento que viene de Él. ¿Y cómo podemos saber de Él? ¿Qué se ha encargado Él de dejarnos para que podamos conocerle? Su palabra. Su palabra. El conocimiento lo adquiriremos en su palabra. No lo adquiriremos escuchando cualquier cosa, no lo recibiremos a través de una revelación especial solo para nosotros, mística. No lo recibiremos mediante rituales, prácticas, lo recibiremos a través de su palabra, que es el testimonio que nos ha dejado de quién es, lo que quiere, lo que tenemos que hacer, su palabra. Bueno, ¿qué quiere que sepamos? Y he leído
de la Real Academia de la Lengua, la definición de saber. Y antes muy rápido había muchas, pero un matiz muy importante es que dice que saber es estar seguro. Una de los significados de saber. Entonces podríamos decir, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Que sepamos. ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Que tengamos bien seguro y que estemos bien seguros. Para que sepamos, para que estemos bien seguros de la esperanza a la que os ha llamado, de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y de la supereminente grandeza de su poder. Quiere que sepamos nuestro llamado, nuestra herencia y que conozcamos su poder. Este llamado que nos habla de a dónde debo ir, cuál es mi misión, a qué estoy llamado, para qué estoy aquí. Y esa herencia, ¿qué encontraré al final de ese camino? ¿Qué me espera al final de esa misión, de ese llamado? Y su poder, ¿cómo lo alcanzaré? ¿Cómo cumpliré ese llamado y cómo llegaré a esa herencia? El entender, el conocer, el estar seguros de nuestro llamado, de nuestra herencia y del poder que nos ayudará a alcanzarlo, condicionará clarísimamente mi vida, mis objetivos, mi ánimo. Un texto que no puedo dejar de recordar y que resume todo esto, en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos aquí nuestra esperanza, nuestra herencia, el poder que nos llevará a alcanzarla. Una herencia que no admite corrupción, que no se contaminará, estará perfecta como el primer día, e inmarcesible, que quiere decir inmarchitable, que no se va a marchitar como una flor que es preciosa el primer día y a los 3 días empieza a marchitarse y ha perdido su valor, su belleza. Nuestra herencia no se marchita, está como el primer día y está además reservada y preparada en los cielos. Ya está lista, está ahí, esperando. Por lo tanto, el deseo de Pablo, lo que pide a Dios que dé a los efesios es conocimiento para que sean conscientes de a dónde van, lo que les espera allí y cómo van a poder alcanzarlo. Y vamos llegando al final porque Pablo quiere hacer algo de énfasis en este poder de la fuerza de Dios que nos hará poder alcanzar esa herencia, poder cumplir con ese llamado. ¿Por qué? Porque Pablo es muy realista y sabe perfectamente que lo primero que vamos a pensar cuando leemos algo así o cuando recibieran esta carta es: sí, vale, Pablo, muy bonito, pero tendrías que estar aquí con nosotros. Muy bien lo del llamado, muy bien lo de la herencia, pero es que esto es duro. Es que tú nos hablas de que la fuerza de Dios nos va a ayudar, pero a nuestro alrededor, pues las cosas no están fáciles. Y Pablo lo sabe, y es muy realista. Y es por eso que dedica la última sección a explicarles el por qué la fuerza de Dios sí va a ser suficiente para poder alcanzar esa herencia, cumplir con ese llamado. Y para ello les pone el mayor ejemplo del poder de esa fuerza. El mayor ejemplo del poder de la fuerza de Dios no lo vamos a encontrar en algunos de los mensajes que a veces circulamos por las redes y que narran eventos increíbles. No lo vamos a encontrar en la mayor experiencia de nuestra vida personal que podamos contar a otros. El mayor ejemplo de la fuerza de Dios no va a estar en algún logro que nos han contado que alguien ha tenido o de algún milagro que se ha producido en algún lugar. Todo eso son cosas que muestran claramente el poder de Dios, sí,
por supuesto. Pero el mayor ejemplo del poder al que agarrarnos, la mayor evidencia de la que nunca vamos a poder dudar y que nos va a dar la seguridad para saber que todo lo puede, es la resurrección de Cristo. Dice el texto, se enfoca el texto ahora en nombrar y explicar cómo ese poder al que les está haciendo referencia es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder es el que se encarga de acompañarnos en ese llamado para alcanzar esa herencia. El mismo poder. ¿De qué dieron testimonio los apóstoles en Hechos? Que lo hemos estado estudiando durante bastante tiempo. Fueron a dar testimonio de que Jesús, el que había muerto, el que todos los que le atacaban pudieron afirmar ya en ese momento, veis, no es más que uno más, como otros tantos, que vino con sus discursos, con sus ideas, con sus proclamas, pero como todos, ahí está, muerto. Lo que los apóstoles se encargaron de proclamar es que ese que estaba muerto estaba vivo y que la mayor evidencia del poder de Dios era la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si necesitas ánimo, si necesitas una inyección de moral para ese camino, para ese llamado hacia esa herencia, agárrate a la resurrección de Cristo. Es la mayor muestra del poder de Dios. Es la mayor inyección de ánimo. Claro que sí, no menosprecio que también nos resulta de ánimo ver pequeños milagros o grandes milagros de Dios en nuestra vida, en las de otras personas o en las de noticias que nos llegan. Claro que ahí también vemos ánimo. Claro que también vemos ánimo en muchas cosas a nuestro alrededor que nos sirven de ejemplo en nuestros hermanos, testimonios, pero el mayor poder al que agarrarnos es la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte. Y no solo la resurrección, pues el texto dice que además de resucitarle de los muertos, ascendió a los cielos, que se nos olvida mucho. Recordamos muchísimo la muerte de Cristo. Recordamos generalmente o a menudo la resurrección, pero qué poquito nos acordamos de la ascensión. La ascensión para sentarle a su diestra, para someter todas las cosas bajo sus pies, principados, autoridades, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, sometido bajo sus pies tras la ascensión y hecho cabeza de la Iglesia. El poder que opera en nosotros, el poder que Dios ejerce en nosotros, es el mismo que operó en la resurrección, la ascensión de Cristo y en la herencia que Él recibió, poniendo todo bajo sus pies y siendo cabeza de la Iglesia. En ese momento Cristo recibió también su herencia. Y aquí el apóstol nos está recordando que ese mismo poder que fue capaz de hacer todo eso y darle su herencia a Cristo, es el mismo poder que a nosotros nos ha resucitado también, haciéndonos pasar de muerte a vida, y que nos dará también nuestra herencia. Hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo, y está bien, pero no podemos olvidar su resurrección y su ascensión. Tres enemigos, tres grandes miedos y tres grandes poderes que afrontamos, como son el pecado, la muerte y el mundo espiritual, son tres victorias que se obtuvieron en esos tres eventos. Pues la muerte de Cristo nos dio victoria sobre el pecado. La resurrección de Cristo nos dio victoria sobre la muerte. Y la ascensión de Cristo nos dio victoria sobre los poderes ocultos y sobre el mundo espiritual, al sentarle en el trono sobre todo dominio y sobre todo poder, teniéndolos bajo sus pies. Tres enemigos, pero tres victorias. Recordemos y celebremos las tres.
Y no solo al sentarse en el trono recibió el poder y la autoridad sobre todo dominio, sino que además fue hecho cabeza de la Iglesia. Nos dice el texto, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Parece una paradoja, ¿no? La Iglesia es la plenitud de Cristo, la Iglesia es la que hace pleno a Cristo. Dices, muy cuidado, parece que entonces si la Iglesia es que Cristo es menos, es inferior, entonces ¿qué está pasando aquí? Además, qué paradójico, ¿no? Hace pleno a aquel que todo lo llena en todo. O sea, ¿cómo va a hacer pleno a aquel que todo lo llena en todo? Si todo lo llena en todo ya es pleno, no necesita que nadie le haga pleno, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido la Iglesia hace pleno a Cristo? Claro, si pensamos en Cristo como el pastor, que es un pastor sin ovejas. Si Cristo es la cabeza, ¿qué sería sin cuerpo? Es la Iglesia la que hace pleno a Cristo, la que le da esa plenitud, completando esa imagen de pastor, esa imagen de vid en la que nosotros somos los pámpanos, o esa cabeza de un cuerpo. En cierta manera, el papel que tiene la Iglesia es un papel trascendente, puesto que da plenitud a Cristo, aquel que murió y que recibió esa herencia, haciéndose cabeza de la Iglesia. Por eso te pregunto, ¿qué es para ti la Iglesia? Hacemos mucho énfasis en lo individual, en nuestra relación personal con Cristo. Yo me entiendo con Él. Yo tengo mi relación con Él y Él y yo nos entendemos. Sí, la Iglesia tiene sus actividades, tiene sus objetivos, pero bueno, eso no quiere decir que yo no tenga tampoco los míos, que yo tenga mi espiritualidad de una cierta manera, que yo vea las cosas de una cierta manera. La Iglesia es un buen recurso, pero tampoco tenemos que llevarlo muy allá, ¿no? Pues la Iglesia es la que hace pleno a Cristo. Aquel que se autodenomina como novio de la Iglesia. Aquel que dice la palabra que con su propia sangre compró la Iglesia. Que volverá a recoger a su Iglesia y cuyo cuerpo es su Iglesia. No encontramos que Cristo sea el esposo de cada uno de nosotros. No encontramos que Él vaya a volver a rescatarme a mí. Claro, evidentemente, yo soy parte de la Iglesia, pues me va a rescatar a mí. Pero a quien dice la Biblia que va a venir a recoger, con quien se identifica como novio, a quien ha comprado con su propia sangre, es a la Iglesia. Miembros nosotros de ella, evidentemente, pero no el objetivo central, sino la Iglesia. De hecho, en Efesios, vamos a ver en estas próximas semanas, decíamos que Efesios es un libro que nos pone en nuestro lugar, que nos va a situar, y en relación a la Iglesia nos va a situar, pues nos va a enfatizar cómo nuestro amor tiene que alcanzar a todos los santos, hemos dicho. Que tenemos que orar, dirá Efesios, por todos los santos. Que la Iglesia es un edificio, una familia, de la que todos somos parte. Que la tarea de dar a conocer a Cristo, dice Efesios, la ha dejado encomendada a la Iglesia. Que su gloria, leeremos, se ve reflejada en la Iglesia. Y que los dones que hemos recibido son para desarrollar y edificar a la Iglesia. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con jugar con la idea que tenemos de la Iglesia, poniendo la individualidad por encima del colectivo y del cuerpo de Cristo. Pero esto lo veremos a lo largo de Efesios. Muchísima información, ¿verdad?, que extraemos de Efesios, toda muy, muy interesante, difícil de procesar a veces en corto tiempo, ¿no?
y que espero nos lleve a querer releer, a ver el texto una y otra vez en casa, a mirarlo. Y vamos a llevarnos un resumen, ¿no? Porque si no sería un poquito injusto dejarlo así y no poner un pequeño lazo a todo esto que hemos comentado. Lo he hecho de una manera y he tratado de redactar así el texto que era tan amplio en un texto un poquito más breve. Mucho respeto, evidentemente, es una paráfrasis, es bueno poner un poquito así como de una forma más sencilla ese texto. Si lo hubiese puesto al principio, pues yo creo que nos hubiese llevado un poco a relajarnos y a lo mejor a no poner mucha atención a cada detalle. Ahora que hemos visto todos los detalles, cada una de estas palabras nos va a decir mucho y seguro que lo vamos a poder captar muy fácil porque el texto lo he puesto como más sencillo. Entonces, con esto cerramos, es el resumen, es el deseo de Pablo para la Iglesia y es lo que nos vamos a llevar hoy. Doy gracias a Dios por vuestra salvación, de lo que estoy seguro al ver vuestra fe y cómo os amáis los unos a los otros. Mi mejor deseo y petición a Dios es que os dé conocimiento para que sepáis dónde debemos ir, la tremenda herencia que nos espera al llegar y que contamos con la fuerza más que suficiente para alcanzarnos. Esa fuerza no proviene de nosotros, sino de Dios, y es la misma que resucitó a Cristo, le elevó al trono y le hace gobernar sobre todo. Dios cumplió su promesa y le dio su herencia, la Iglesia, que le hace pleno. Si pudo hacer todo eso, ¿cómo no va a poder encargarse de que nosotros, al igual que Cristo, alcancemos nuestra herencia? En la prueba, en la debilidad, recordad esa fuerza. Amén. Gracias, Ismael. Muy bonita esta traducción, ¿no? Ismael, fácil de entender. Terminamos con los anuncios, con el paso blanca y luego con una alabanza. Así que el Señor os bendiga y que disfrutéis del día de hoy. Gracias, Nico. Muy buenos días a todos. Tenemos dos anuncios para hoy. El primero, ya os lo hemos comunicado esta semana por WhatsApp y por correo, pero os lo quiero recordar. Sabéis que a nuestra hermana Carolina la han nombrado secretaria ejecutiva de la CEREDE y se va a celebrar un culto especial en el que se va a dar gracias por la labor de Mariano Blázquez, el anterior secretario durante más de 20 años, y se va a encomendar la labor de Carolina como secretaria. Carolina nos invita a todos a asistir, quiere contar con nuestro apoyo y sentirse arropada por su iglesia. Así que será este culto el día 7 de mayo, será un sábado, 11:30 de la mañana, en la iglesia Cristo Vive, en la Gran Vía de Hortaleza, no lo confundéis con la calle Hortaleza, la Gran Vía de Hortaleza. Y, importante, hay que confirmar la asistencia a Carolina antes del día 15 de abril, a través de WhatsApp, podéis decirle a Carolina, pues allí estaremos contigo. Ella pues quiere sentirse arropada por nosotros. Y siguiente anuncio, pues sabéis cuál es el lema de nuestra iglesia. Lo tenemos aquí en el cartel que nos diseñó Dani, que es conociendo a Cristo y dándolo a conocer. Pues una forma estupenda de dar a conocer a Cristo es invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos no creyentes, a que vengan. Y para esto se va a celebrar un culto especial, un culto evangelístico que ya se está organizando. Os avisamos con mucho tiempo, falta todavía más de un mes, será el día 29 de mayo a las 11:30, aquí como siempre, y tenemos pues varios temas de oración. Por un lado la organización, ya están en ello Araba, la otra Blanca y Flavia. Por otro lado, pues que Dios nos ponga en el corazón a quién podemos invitar, a ese vecino, a los amigos de mi hijo, a familiares. Y también orar por las personas que van a venir, pues que no se vayan de aquí con las manos vacías, sino que se vayan con un corazón lleno del Espíritu de Dios. Se están preparando unas invitaciones y publicidad para que podamos invitar. Y sí que necesitamos una persona que se pueda encargar del diseño de estas invitaciones. Así que si queréis colaborar, tenéis dotes artísticas, podéis hablar con Araba, que lo va a agradecer. Y si alguien también tiene alguna propuesta o quiere colaborar de alguna manera, pues está invitado a hacerlo.
Y esto que veis aquí abajo, el tú quien dices quién soy, va a ser el lema de ese culto evangelístico. Os recuerdo, dentro de un mes y medio, domingo 29 de mayo. Y estos son los anuncios, pero sí que me gustaría decir que hoy, pues yo creo que las buenas noticias y las noticias alegres hay que compartirlas. Y hoy nuestra castellana, que ha hablado antes, cumple años. Así que felicidades, Maísa. Que el Señor te bendiga, damos muchas gracias a Dios por tu vida y me está haciendo así, esto es que te va a pegar, pero bueno, muchas felicidades, Maísa. Bueno, feliz cumpleaños. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Cristo vive. ¿Y dónde vive Cristo? Él vive en ti. Habéis visto que a veces al cantar un corito sencillo, no cae la frente, ¿verdad? Disculpas. Vamos a cantar Él vive en mí. De una manera un poquito, vais a poder tocar las palmas, te invito a que toques las palmas, a que cantes, y aunque uno lo cantéis de una manerita y otro de otra, pues entre todos vamos a coger calor para despedir el culto, que viene muy a cuenta con lo que Ismael nos ha compartido, y que tengamos buena semana.